Bueno, Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Voy a empezar a explicar un poquito. Mm, Estás, como ya te comenté, en una entrevista, bueno, entrevista, eso suena súper mal. Bueno, una charlita para poder dar a conocer cómo son las experiencias de trabajar, hacer unas prácticas en Estados Unidos y, y qué mejor manera para explicarlo a todas las personas que lo puedan estar pensando, a todos los estudiantes, que que hablar con personas que ya la han hecho. Yo tengo la suerte de conocer a muchos y entre ellos a ti, que fue una experiencia súper buena, ¿no? Que trabajamos juntos en, Ujú. en Ritz-Carlton South Beach y me gustaría conocer, bueno, yo lo conozco, pero me gustaría que conocieran las personas, los estudiantes, el público en general, cómo fue tu experiencia. Lo primero que me gustaría es que te presentaras, comentaras un poquito dónde estudiaste, el último año y, y cuál fue como el proceso de elegir hacer las prácticas, cuáles fueron tus dudas a la hora de venir a Estados Unidos, si te planteaste alguna vez hacerlas en España Vale. y bueno, cuál fue cuáles fueron tus sensaciones? Bueno, en primer lugar, gracias, Juana. Es un placer compartir contigo y todo el talento joven, pues esta gran oportunidad, ¿no? Que seguramente les vayas a ayudar. Bueno, yo soy Sofía, soy graduada en Hospitality Management en Le Roche Marbella. Me gradué por allí de 2016 después de haber completado ya dos prácticas, una en el Caribe y una en Londres. Y bueno, cuando entré en la universidad siempre me recuerdo que yo le decía a mi madre, pero mamá, ¿qué se hace en un hotel, no? Y yo decía, pero ¿qué voy a estudiar? Y ahí ya empiezas a entender todo el show, ¿no? que hay detrás para que esa experiencia del cliente sea tan maravillosa. Entonces, bueno, yo desde el principio tenía una idea clara que quería irme cuanto más lejos mejor. Creo que a la hora de estar en esa etapa de estudiante es un muy buen momento para aprovechar sin ataduras a ir a por esa oportunidad. Da igual lo lejos que estés de casa. Y bueno, por tema de visado siempre dejé para último minuto, para cuando ya no tendría que volver a estudiar, Estados Unidos. Y bueno, Mm. Miami siempre fue un destino muy popular, muy demandado y creo que fue un acierto por eso. ¿Qué me determinó para elegir Estados Unidos? Bueno, pues creo que su manera de trabajar es bastante única, bastante buena, apuestan mucho por el talento joven, no tanto la experiencia o lo que pongas realmente en tu currículum, sino más tus ganas, ¿no? Creo que es lo que más valoran y lo que más esas ganas es lo que más al talento joven le va a ayudar a sacarle ese jugo al programa de J1 Visa. Claro. A mí me pasó algo parecido cuando estaba en España, que veía que igual algunos hoteles, a lo mejor tuve mala suerte, pero en algunos hoteles donde la experiencia o llevar mucho tiempo en el hotel, pues daba un estatus que no se podía cuestionar. Y cuando llegué a Estados Unidos, era un poco lo contrario, ¿no? Cuando alguien llegaba nuevo, muy joven, con muchas ganas, como eso era un valor para el hotel y bueno, que se ponía en valor, ¿no? Que era algo que motivaba mucho, ¿no? ¿Tú qué piensas con eso un poquito? Sí, pues la verdad que creo que justo esa oportunidad de que líderes como tú, Juan, y compañías como las que hemos estado, que valoran esas ganas, me han hecho ser la profesional que soy hoy. El haber podido tomar esos pequeños riesgos, esos pequeños proyectos en los que tú vas tomando ese ownership, ¿no? La verdad que recuerdo muy bien que siempre nos empujabas a que no tengamos miedo de que porque seamos becarios o vengamos simplemente por un año, de que no somos importantes, ¿no? Entonces, siempre desde el primer momento hacer a esa persona sentir que es parte de todo el trabajo y todos los resultados que se están obteniendo como equipo. Creo que es algo muy bueno y que no todo el mundo tiene. Claro, claro, claro. ¿Y tú conocías a alguien aquí en Miami cuando viniste o viniste? Sí, algún conocido sí que tenía de la escuela.
que estaban en otros hoteles, pero creo que era una mínima parte de todo lo que llegué a conocer en cuanto a lugares y personas maravillosas, profesionales maravillosos que a día de hoy llamo amigos como tú y muchos otros conocidos que tenemos en común y bueno, es que creo que también al estar fuera y que todas estas personas estén, ya da igual el rango en la empresa la que tengan, pero el estar fuera te hace familia, ¿no? Y te hace pues tener un apoyo ahí que al estar lejos de casa pues se agradece mucho. Claro. Creo que no puedo nombrar todas las nacionalidades de personas con las que he trabajado, que comparto amistad, que se aprende tanto de ellas y de nosotros, ¿no? Del uno del otro. Pues yo pienso un poco en el estudiante que está en España, que tiene su círculo, que está en su barrio, que tiene su gente, ¿no? Y un país diferente, ¿no? Un idioma diferente. A lo mejor no conocer a alguien y puede intimidar un poquito, ¿no? Y tú piensas que Miami, por ejemplo, alguien que viene de España y no conoce a alguien aquí, viniendo como unas prácticas, tarda tiempo, es difícil conocer a gente, es difícil hacer amigos, es difícil encontrarse a gusto. Bueno, Sí. yo creo que Miami lo facilita mucho de por sí por la parte cultural. Creo que tú te bajas a la calle y estás escuchando reggaetón y español y la señora cubana vendiéndote cafecito y croquetas, eso te hace sentir muy en casa. Pero aparte de lo que decía, es una ciudad donde mucha gente va, pues a lo mejor por un par de años a crecer profesionalmente, de paso. Entonces, creo que todo el mundo está muy abierto a conocer personas porque se encuentran en una situación similar a la tuya. Y bueno, aparte que culturalmente, pues el latino es mucho más abierto quizás que otras culturas. No, la verdad que, bueno, también luego depende de cada uno, ¿no? Que le cueste más o menos, pero creo que Miami te lo pone muy fácil. Es verdad, demasiado fácil a veces, ¿no? Demasiado Que fácil, sí, no quiero sí. ir a trabajar, quiero seguir. Tan fácil como que iba en principio un año y me quedé 5, entonces fácil me lo puso. Es verdad. Y otra pregunta importante, porque creo que está siempre la duda, ¿no? Tú estás en España, vas a hacer unas prácticas en un hotel, te pagan a lo mejor entre 300 y 700 al mes, pero puedes estar en tu casa y al final se te queda como lo justo para vivir medio bien si vives con tus padres, o si te pagan 700 y te tienes que mudar a otra ciudad, pues lo justo para pagar el alquiler y poco más, ¿no? Y yo he hablado con muchos estudiantes y queda la duda, ¿no? Como Estados Unidos es muy caro y todo cuesta mucho y los alquileres y la comida y salir. Y ¿cómo fue tu experiencia en particular? Habrá de todo, ¿no? Pero me interesa la tuya ahora. ¿Cómo fue tu experiencia en el aspecto financiero? ¿Cómo tú crees que haciendo prácticas aquí, cobrando, bueno, las prácticas en Miami, en Estados Unidos, las cobras como cualquier otro empleado, ¿no? Pero Efectivamente. financieramente, ¿tú tenías para todo? ¿Vivías bien? Sí, ¿Apretada? ¿Cómo más sí, o a menos? ver, yo creo que para esta experiencia tienes que prepararte financieramente, pero no verlo como un gasto, sino más como una inversión a futuro. Obviamente al principio, pues como cuando uno se muda a otra ciudad, hay gastos que no van a ser recíprocos, o sea, constantes, quiero decir. Pues un depósito de una casa o a lo mejor una mesilla o cualquier mueble que vayas a necesitar, abrir un banco, todos estos trámites, ¿no? Que suelen generar un poco de estrés. Pero como bien decías, afortunadamente los becarios cobran como cualquier empleado normal y yo vivía bien, obviamente no vivía en una mansión, pero tenía un apartamento bastante bien, compartiendo con otros J1s, salíamos a comer, no podíamos ir bueno, es que tampoco hacía nada que no hiciera en España, pero creo que sí logré incluso el primer año cómodamente vivir de forma más independiente. Obviamente viniendo de un estado antes de ser universitaria, pues Sí. ya cuando empiezas a tener tus ingresos, pues empiezas a tener cierta libertad. Pero en ese sentido, yo creo que al principio obviamente hay que ir preparados a, oye, pues tengo que tener un poco de contingencia hasta que ya vaya viendo todo, pero 3, 4 meses vives bastante bien. Sí, Bien, ¿no? Vamos, sí. No como salías, un millonario, comías, pero bueno, salía mucho, comía mucho también. Y sí, y luego también lo bueno que, bueno, en Estados Unidos te pagan
horas extra, entonces eso también te ayuda, ¿no? Entonces eso también llega un poco, vuelve a llevar al tema de las ganas, ¿no? Pues si tú te vas un año ahí voy a darlo todo, ya sea en el trabajo como a pasarlo bien, pues vas a encontrar ese balance rápido. Claro, 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 claro. Y bueno, y por último, no te quiero robar mucho No, tiempo. tranquilo. Eh, la experiencia de tener un currículum donde tú has estado aquí en Estados Unidos, has estado en Miami, has trabajado en el Ritz-Carlton South Beach, has trabajado en el W South Beach y ahora vuelves a Europa con tu currículum. ¿Tú piensas que es diferente o cuál es la diferencia entre haber hecho unas prácticas en España, en un hotel en España, y volver a España con la experiencia, con el currículum, con el aprendizaje que ganaste aquí? Bueno, pues yo creo que da un valor, y ahora te hablo también como experta en recursos humanos que soy ahora, y la verdad que si veo un currículum que viene de Estados Unidos, o ya no de Estados Unidos, alguien que de verdad ha salido de esa zona de confort, dices, espera un momento que este chico o chica creo que merece que escuchemos su historia, ¿no? Creo que no todo el mundo tiene la oportunidad, pero creo que el que la tenga debe de aprovecharla. Creo que en este mundo que vivimos ahora mismo, que es tan cambiante constantemente, hay que saber adaptarse a los cambios, y creo que este tipo de oportunidades te ayuda mucho y a tomar riesgos, porque quien no toma riesgos no gana. Y sí, yo creo que da ese valor, ya no solo de la experiencia, de que culturalmente en las empresas allí pues es un modo de trabajar bastante más ágil, de jerarquías más lineales. Pero aparte de esto, creo que te da ese plus de soft de, oye, esta persona ha tomado un riesgo, esta persona se ha buscado la vida, esta persona se ha querido mover, ha sido curiosa, ha querido aprender nuevas formas de trabajar. Automáticamente tienes la mente mucho más abierta, has visto otras cosas, has trabajado con personas de otras culturas, y es que el conocimiento es poder. Cuanto más sabes y más conoces, mejor te vas a poder adaptar a cualquier otra situación que en un futuro se te ponga por delante. Porque tú comentas, has dicho, ahora es como profesional de recursos humanos, pero no hemos hablado de qué haces ahora, ¿no? Entonces, Bueno, pues dinos un poquito. Dinos te un poquito. cuento un poco dónde estoy ahora. Bueno, a mí me apasiona el sector de hospitality. Creo que he tenido la fortuna de trabajar con grandes profesionales en grandes cadenas, donde ponen mucho valor en las personas, en los empleados, y creo que más de todo el lujo que he visto, creo que de lo que más me he enamorado de la industria es de las personas. Entonces decidí tomar otro rumbo y seguir formándome más técnicamente en recursos humanos, y bueno, a día de hoy soy talent manager en una empresa de hospitality aquí en España, que está creciendo muy rápido, y bueno, pues dándoles todo el know-how tanto del sector como de best practices que he visto en cuanto a recursos humanos, y intentando hacerlo lo mejor que puedo. Felicidades, vaya Gracias. puestazo, ¿eh? Y Gracias. bueno, y por último, ¿algún consejo? Los estudiantes dudan a nivel financiero, salir de la zona de confort, Estados Unidos, que a veces, según la persona, puede parecer un país que es un poquito hostil a la gente de fuera. Bueno, sí. Entonces, un prácticas que viene aquí a Miami, que viene a Estados Unidos, ¿algún consejo para él de por qué deben tomar la decisión de... Bueno, para mí, bueno, no quiero decir que es la mejor, pero desde luego es una forma de trabajar admirable. Son muy prácticos, y la practicidad es lo que te hace llegar a donde tienes que llegar. El overthinking y el titularitis no te lleva mucho. Al fin y al cabo hay que ser resolutivo. Estados Unidos es un país muy grande, con muchísimas oportunidades, muchísimas ciudades para tipos de personalidades, intereses. Hay de eh, todo, hay de Hay de todo. todo. Te quieres ir a la Big City, te vas. Te quieres ir a Miami, te vas. Y luego creo que también económicamente el programa está muy bien reforzado, está muy bien cuidado, y es verdad que Estados Unidos tiene sus cosas, pero al fin y al cabo es un país seguro, no va a pasar absolutamente nada. Está bien conectado de absolutamente todo el mundo, y sobre todo que es súper internacional, entonces es que es súper enriquecedor. ¿Y, y algún consejito? Consejito, uf,
Pues no tener Como si yo miedo. lo volviera a hacer, haría esto. O antes de salir, hubiera... Antes de ir... O no hagáis esto. O siempre con Juan. No. Es que no... No. Déjame pensar. La verdad es que fue todo tan bien, pero bueno, sí, mi consejo es darlo todo. Bueno, no quiere decir que yo no lo haya hecho, ¿eh? Creo que le saqué todo el jugo posible, pero darlo todo, ya sea en vuestro día libre de salir con otras personas a conocer sitios, a salir, como en el trabajo. O sea, no tengáis miedo de hacer preguntas. No hay, vuestros líderes van a saber que estáis ahí por un año, que vais a aprender. Proponer todo lo que se os ocurra, que seguramente tenéis la oportunidad de implementarlo y eso os ayudará también seguro en el futuro. Así que, así resumiendo, no tengáis miedo. Ir a por ello con todas las ganas y no desperdiciéis ni un minuto. Muy bien. Que pasa rápido, pasa muy rápido. Pues bueno, Sofía, ha sido un placer. Muchísimas Igual, gracias. nada, muchas Eh, veces. Gracias por ser la primera persona aquí en esta salita de charla, de charlita rápida de cómo son las experiencias y, bueno, y de cómo ayudar a personas que están en la situación que tú estabas hace poco. Y bueno, te lo agradezco muchísimo y seguiremos en contacto. Claro que sí, lo que necesites y mucha suerte a todos. Gracias, Juan. Venga, gracias. Nos vemos.